El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con no permitir que se consolide la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Así lo reseña el diario El Universal, diciendo que el presidente de la República afirmó que el gobierno rectificará para construir más socialismo y encontrar el renacimiento bolivariano porque la oposición quiere privatizar el país. Así lo dijo Nicolás Maduro, y es que también mencionó lo siguiente: no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral porque ellos jugaron sucio, sostuvo el presidente durante una locución a los trabajadores de CanTV. Con esta premisa que está dando Maduro, podemos observar dos escenarios. Un escenario en el que, tras una derrota electoral contundente, el gobierno menciona que va a rectificar. Pero lo curioso es, ¿por qué el gobierno no mencionó antes de sufrir esta derrota, en caso de que ya hubiera sabido que iba a perder de esta manera, pero en caso de que hubiera ganado, o independientemente de lo que hubiera sucedido, si no se hubiera dado esta derrota contundente, por qué el gobierno antes del resultado electoral no mencionó que iba a rectificar? En caso de que lo hubiera hecho, no hubiera sido de la misma manera o con la misma intensidad discursiva que lo está haciendo actualmente y ahora en ese escenario. ¿Por qué? El gobierno menciona que va a rectificar para no perder una base de apoyo político importante, porque hubo votos castigo que marcaron la diferencia. Aproximadamente 2 millones de personas que se consideran chavistas, mas no maduristas, y que están, a pesar de ser chavistas y de compartir los ideales del fallecido presidente Chávez, no están de acuerdo con este gobierno porque están en descontento con él y decidieron utilizar el voto castigo, votar por el partido opositor, para de esa manera reflejar su descontento y, como lo dice el nombre, castigar a un gobierno con el que están en descontento porque no están siguiendo, de acuerdo al juicio de esos chavistas descontentos, el legado y tampoco el camino de un presidente Chávez que sí tuvo una gestión económica que, a pesar de también verse tambaleada, no hizo que Venezuela incurriera en la crisis económica en la que está sumida actualmente. Y no lo menciono por defender la gestión de Chávez o por criticar a la de Maduro, simplemente para comparar escenarios y poder entender el hecho de que Maduro mencione que el gobierno va a rectificar ahora que tiene un parlamento en contra y que pudiera incrementar la ingobernabilidad, porque con un parlamento en contra y una oposición que está ganando terreno en el escenario político venezolano, al gobierno se le va a hacer más difícil gobernar, los índices de popularidad pueden caer y ello puede de alguna u otra forma hacer que Venezuela se vea inmiscuida en una especie de crisis política mucho más grave, debido a que hay factores dentro del gobierno que no pretenden ceder el hueso, que no pretenden tirar la toalla, mejor dicho, soltar el hueso, y que están dispuestos a hacer todo lo posible por evitar que la mayoría parlamentaria de alguna u otra forma anule legislativamente todo lo que el gobierno pueda hacer para favorecer su gestión y no para, digamos, hacer que la oposición se vea favorecida. También afirmó que el gobierno rectificará para construir más socialismo, para mantener, y con esto hago mención a lo que mencionó o lo que dijo Maduro, para mantener la ideología firme, a pesar de que el gobierno se está viendo tambaleado desde el punto de vista político, ha perdido apoyo, una oposición que gana terreno, mucha presión, un balance de poder que ahora tiene un contrapeso que es la oposición, ya que ahora los poderes están más equilibrados. Y lo digo porque el poder ejecutivo claramente lo domina, obviamente, el gobierno actual, el gobierno de turno. El poder judicial de alguna u otra forma está parcializado hacia el gobierno, y no lo menciono porque así lo quiero decir, sino porque la realidad ha evidenciado que sí hay un poder judicial que está parcializado, puede que con algunos tintes más oscuros o claros que otros, con mayor intensidad que en otras ocasiones, pero que sí está parcializado con el gobierno, con un poder legislativo como lo es la Asamblea Nacional, que está parcializado y que actualmente lo está hacia el gobierno, porque aún la Asamblea Nacional se encuentra vigente. La nueva va a asumir a partir del día 5 de enero, del martes 5 de enero del año 2016, pero ahora la balanza se va a equilibrar
y va a recaer del lado de la oposición porque ahora tiene en su poder la Asamblea Nacional, va a tener en su poder la Asamblea Nacional oficialmente a partir del 5 de enero y ese es un contrapeso importante que ejercerá más presión sobre el gobierno. Y cuando digo que ejercerá más presión, lo digo porque la oposición buscará las vías necesarias para aprobar la ley de amnistía, liberar a los presos políticos, digamos, de alguna u otra forma caldear el ambiente político venezolano, hacer que la oposición adquiera más protagonismo, mayor poder, más apoyo con unos presos políticos como Leopoldo López que de verse hipotéticamente liberados le darían a la oposición mayor fuerza para confrontar los escenarios que vienen y posteriormente dirigirse a un referéndum revocatorio que haría que el gobierno se vea o que podría iniciar una transición política destituyendo al presidente en caso de que gane un hipotético o no. En caso de que los venezolanos no quieran que siga Maduro en el poder, esto originaría una transición política, una remoción de todos, o una renovación, mejor dicho, de todos los poderes públicos y un nuevo gobierno de facto que sería oficial una vez que se convoquen a elecciones, en elecciones presidenciales post-revocatorio en Venezuela. También hizo mención a la privatización de la CanTV. Maduro ofreció un discurso a los trabajadores de la CanTV en el Palacio de Gobierno en Miraflores, Caracas, a propósito de la marcha que realizaron desde la sede de la empresa CanTV en la Avenida Libertador para rechazar las supuestas pretensiones de algunos sectores de privatizarla. A CanTV no la va a privatizar nadie, lo digo aquí, a la salud no la va a privatizar nadie. ¿Quién garantiza eso? Lo garantiza el pueblo en rebelión constitucional y en las calles, afirmó Maduro en cadena nacional. Maduro recibió a los trabajadores de la CanTV en Miraflores, quienes manifestaron el rechazo a las pretensiones de la derecha de presuntamente privatizar la empresa. Recordemos que la oposición tiene mucha tendencia a apoyar las privatizaciones. Por ser un bloque de derecha, la oposición prefiere un mercado más liberal, con una oferta y demanda que sean fluctuantes, que determinen la economía, con mayores inversiones, puestos de trabajo, con menos ayuda social, menos programas sociales, más recortes para ahorrarle más al Estado de lo que gastaría o lo que dilapidaría en un gasto público, para hacer que el Estado sea una especie de cúpula en la que se ahorra más para invertir a largo plazo que gastar inmediatamente, para que en el largo plazo no se tenga lo que puede ser necesario para solventar el futuro. Entonces, teniendo en cuenta ello, la oposición apuesta también por privatizar para que haya mayor eficiencia o efectividad logística a la hora de la actividad industrial. Por ello quiero un aparato productivo en el que la empresa privada, el sector privado tenga más participación. Ante esto, ¿qué puede hacer el gobierno? O mejor dicho, ¿a qué se enfrenta? El gobierno ha creado una especie de parlamento paralelo, una asamblea nacional paralela con el parlamento comunal. Puede que para mantener la misma base ideológica, las mismas propuestas legislativas, pero ya no tendría el poder en la asamblea nacional, sino sería una especie de simulacro político. Una posible disolución de la Asamblea Nacional es algo que el presidente podría hacer solo si ésta incurre en, actividades no democráticas, en una ruptura constitucional, aprobando y promulgando leyes que se salgan de los parámetros que dicta la Constitución. Y hay que tener en cuenta, y lo reitero, que hay un balance de poderes en Venezuela con un contrapeso importante, y esto es un contrapeso. El contrapeso es que ahora la oposición domina el poder legislativo, y este contrapeso podría ejercer una presión política tal hasta el punto de que el gobierno se vea sumido en un aislamiento que haría que no le quedara de otra que aceptar un referéndum y esperar la decisión de un pueblo venezolano que ya le daría prácticamente un jaque mate. Estos son escenarios hipotéticos que pudieran avecinarse en Venezuela. No es algo que yo esté vaticinando, es un análisis especulativo que hago para poder entender lo tenso que se encuentra actualmente el ambiente político en Venezuela. Así están las cosas y así parece que seguirán siendo hasta que no haya un cambio político que se apegue a las vías constitucionales y no a la confrontación entre el gobierno y la oposición.